Hola a todos, les habla Yamileni Rayonao, consultora en administración de condominios y edificios. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio en nuestro podcast, La Consulta Jurídica. El día de hoy, compartiremos con ustedes un tema clave si estás pensando en adquirir una propiedad en Colombia: el contrato de compra-venta de inmuebles. En este rubro, exploraremos los actos previos, negociaciones o discusiones que versan sobre la inversión de un inmueble, llámese terreno, casa, apartamento, local comercial. Para hablar de este tema, nos acompañan tres invitados muy especiales: el doctor Andrés Felipe Lucumí, contador público, egresado de la Corporación Universitaria Remington de Medellín. Actualmente labora como auxiliar administrativo en una institución educativa en el municipio de Gamarra, asociado a la gobernación en el departamento de Cesar. Hola Andrés Felipe, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por invitarme. Tenemos también a Diego Fernando Malavera, que es técnico en sistemas y contratista en la Unidad Nacional de Protección. Actualmente radicado en Bogotá. ¿Cómo está Diego Fernando? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Conozcamos a nuestro último invitado, el doctor Andrés Mauricio Hoyos Cruz. Él es egresado de la Universidad del Valle como tecnólogo en sistemas de información, con un diplomado en diseño e implementación de proyectos ITS. Actualmente, al igual que nuestros anteriores invitados, es estudiante de Derecho en el Politécnico Gran Colombiano. ¿Verdad, Mauricio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludos para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, empecemos por lo básico. El contrato de compra-venta de un bien inmueble es un contrato bilateral, mediante el cual una persona vende un inmueble y la otra persona lo compra. ¿Cómo vamos a referir los bienes o raíces o los bienes inmuebles? Ahora bien, es importante aclarar que dicho contrato de compra-venta de bien inmueble es un contrato solemne, en razón a que debe hacerse mediante escritura pública y además se requiere inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que la compra-venta se materialice. Por ello, antes de firmar un contrato de compra-venta de bien inmueble, se recomienda firmar un contrato preparatorio. Dicho contrato no es más que una promesa de compra-venta en el que constan las condiciones en las que se desarrollará la compra-venta del inmueble y que de ser incumplidas generarán consecuencias como pago de arras, cláusulas penales o incumplimiento. Vamos avanzando con la primera parte. Yo quería preguntarle al doctor Andrés Felipe Lucumí, ¿cuáles son los gravámenes más comunes con los que te puedes encontrar mientras estás haciendo los trámites para vender una casa? Doctor Andrés, ¿quién usted la palabra? Muy bien, Yamileni. Has hecho una muy buena introducción y resumen que me facilita notablemente entrar de lleno a responder su pregunta. Con el fin de que no se pierda dinero y evite estar involucrado en inconvenientes legales, los gravámenes más comunes con los que te puedes encontrar mientras estás haciendo los trámites para vender una casa son el embargo. Esa es una medida que consta en vincular los bienes de alguien al cumplimiento de una obligación. Con esta retención se limita la venta con una medida cautelar. También existe el estado de sucesión. Eso quiere decir que puedes vender una casa si su dueño falleció, pero está regulado por el Código Civil colombiano para poder dejar todo en orden. Por ejemplo, se debe regular como quiera su vida jurídica con modos herederos que se encargarán de ella y de sus bienes. Otro gravamen puede ser una constitución de patrimonio familiar. Como su nombre lo indica, es una figura utilizada para proteger los bienes inmuebles de una familia. Se crea con el fin de que estos no sean enajenados o se haga transmisión de sus derechos a otros. Tenemos también el crédito hipotecario. Esta es una modalidad de financiación que te ayuda a tener tu propia vivienda. Con ella puedes financiar hasta el 70% del valor comercial del inmueble. La cuota inicial es el 30%. La misma propiedad que financiarse es la que queda en garantía de pago a favor del banco que te rindió el préstamo. En esta modalidad, tú eres el dueño del inmueble. Leasing habitacional. En esta modalidad, solo cuando terminas de pagar el total de la deuda, eres el dueño del inmueble, puesto que este producto bancario permite financiar tu vivienda hasta el 90% y solo necesitarías tener un mínimo de 10% del valor comercial del inmueble. Otro de los gravámenes más comunes con los que te pueden encontrar es la hipoteca.
Este es un derecho real de garantía donde se asegura el cumplimiento de una deuda. El bien inmueble está en poder de su propietario, pero el acreedor de la deuda puede acceder a él si la deuda no se cumple. Muchas gracias, doctor Ante Felipe. Yo quiero insistir sobre otro tema. Y es qué características básicas debe tener el contrato de compra-venta. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, las características que tiene el contrato de compra-venta son que es un contrato bilateral o recíproco. El Código Civil colombiano, en el artículo 1496, lo define como los derechos y obligaciones para el comprador y el vendedor. Es oneroso porque representan cargas y prestaciones económicas para ambas partes. Otra de las características es que es formal, no basta la voluntad se debe expresar por escrito. Y finalmente, es de dominio. Se refiere a la transferencia de la propiedad. Muchas gracias. Me acompaña también mi colega de podcast, Janet Orfilia, que invito también a formular preguntas a nuestros invitados. Gracias, Yamileni. Así es, bienvenidos a todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy, a nuestros seguidores del podcast La Consulta Jurídica. Mi nombre es Janet Mariaca Jiménez, oriunda de Medellín, estudiante de cuarto semestre de pregrado en Derecho. Bueno, vamos a preguntarle al doctor Diego Fernando cuáles son los aspectos relevantes del contrato de la compra-venta de bienes inmuebles. Claro, el contrato debe considerar o contener aspectos relevantes como los siguientes. Identificación de las partes. El decide comprar y vender deben estar totalmente identificadas. La identificación correcta del inmueble, objeto de la compra-venta, dicha identificación debe incluir la inscripción de la matrícula inmobiliaria, dirección exacta, linderos y cualquier otro aspecto que garantice la identificación y ubicación plena del inmueble. Otro de los aspectos es la declaración de pertenencia al inmueble al vendedor. Para ello se indica el número, la fecha de escritura pública mediante el cual el vendedor adquiere el inmueble y la fecha de registro en folio de la Oficina de Instrumentos Públicos de dicha escritura. El precio de venta pactado indicando la forma de pago y la fecha en que se realiza el pago. La declaración de la regularidad del inmueble es decir que el vendedor debe declarar que el propietario del bien que lo posee de forma regular y pacífica y que está libre de todo gravamen. Finalmente, la aclaración de entrega material y cuerpo cierto. Entonces, lo que se busca aquí es el vendedor declararse que entrega real y materialmente el inmueble en determinada fecha. Teniendo en cuenta los anteriores aspectos que deben aparecer en el contrato, contémosle a nuestra querida audiencia, el doctor Diego Fernando, ¿cuáles son entonces esta lista de documentos para llevar a notaría para vender una casa? Bueno, para vender una casa en Colombia se necesitan los siguientes documentos. Documento de la cédula de ciudadanía del vendedor, sí, o vendedores. Certificado de traición y libertad vigente. Paz y salvo el impuesto predial del año en curso. Paz y salvo de valorización vigente. Paz y salvo de la administración de la casa o el apartamento en propiedad horizontal. El estado de cuenta del predial en los últimos 5 años. Escritura pública, adquisición, la promesa de compra y venta, el boletín catastral y cédula de quien compra. Pues muchísimas gracias a los invitados. Como se ha visto, creo que aclaran una parte de puntos clave de contrato de la compra-venta de inmuebles. Y por otro lado, pues plantean dar a entender cada aspecto del proceso para asegurar una venta exitosa. Así es, Yamileni. Además, este es un tema que puede generar dudas, incertidumbre, el desconocimiento sobre los trámites, los precios de mercado, la desapego de negociación puede llegar a pérdidas económicas, incluso ser víctima de fraudes. Sin una preparación adecuada puede convertirse en un proceso complicado y arriesgado. Si bien la inexperiencia juega un papel importante, los errores realmente graves son cometidos por quienes con algunos conocimientos del tema se atienen a los viejos usos y prácticas a través de los cuales se han comercializado los inmuebles. Pero bueno, entre otras cosas, vamos a preguntarle al doctor André Monguicho, ¿quién asume los gastos notariales cuando se vende una casa? Daniel, pues los gastos notariales corresponden al valor de las escrituras notarial y el registro del inmueble de la compraventa. Estos gastos normalmente se pagan por partes iguales entre el vendedor y comprador. Sin embargo, en el momento de la negociación, las partes pueden llegar a un acuerdo que los beneficie. Nada es estrictamente obligatorio, siempre y cuando el vendedor y comprador estén de acuerdo. Ok,
Doctor André Mauricio, ahora que conocemos quién asume estos gastos, ¿usted puede por favor darnos un ejemplo o algún caso real de todo lo que nos han explicado? Sí, claro. De hecho, hace pocos días acompañé a amiga que estaba vendiendo su apartamento para ayudarle a verificar el proceso de contrato de compra y venta. Aunque primero les voy a poner un poco de contexto que sucedió, ¿vale? No es que mi amiga desea vender su apartamento ubicado en el centro de la ciudad por 500 millones. Por otro lado, estaba el señor Celso, que es la persona interesada en comprar dicho apartamento. El señor Celso dice que es persona no tiene un presupuesto de 480 millones. Así que inician un proceso pues como negociación. Entonces, para iniciar a Nubia, pues yo le recuerdo de que es mala idea de que haga un análisis previo de la propiedad, teniendo en cuenta algunos aspectos como la ubicación, el estado del inmueble, los precios del mercado en la zona, para asegurarnos que el valor de la casa no está fuera del rango de acuerdo al sector. Mientras tanto, el señor Celso ofrece 480 millones, alegando que el apartamento requiere ajuste adicionales como pintar y otros arreglos menores. Bueno, tras varios días y rondas de negociaciones, ambos entran en un acuerdo de venta donde establecen un precio final de 490 millones. El método de pago y los tiempos estimados también para completar todo este proceso. Bueno, posteriormente mi amiga me dice que ya pues no conoce mucho el proceder, que quiere que yo la acompañe, pues obviamente como un estudiante, sí, y por experiencia que he tenido en sus casos. Pues señor Celso Ramírez, en compañía de su abogado, iba también a entregar un anticipo en 10% ese día que no fuéramos a ver. Es decir, que estamos hablando de 49 millones, sí, para asegurar el compromiso ante una fiduciaria. Sí, realizar la documentación para asegurar que el apartamento esté libre de deudas o gravámenes. Con toda la documentación en orden, mi amiga Nubia y el señor Celso Ramírez firmaron el contrato definitivo de compra-venta ante la notaría 11 de Bogotá. Finalmente, el señor Celso Ramírez, comprador, y mi amiga, pues Nubia, cancelaron los correspondientes gastos de escrituración en la notaría y de igual modo se realizó la transferencia del saldo restante del inmueble, quedando pendiente la entrega de las llaves de la posesión de la cual el señor Celso en la fecha que hayan acordado. Muchas gracias, doctor Andrés Mauricio, por el ejemplo simplificado de cómo podría llevarse a cabo el cierre de la negociación para la compra de un bien inmueble. A todos los invitados por todo lo que nos han contado y que nos sirve muchísimo para conocer todos los derechos y obligaciones que tenemos tanto como vendedores como compradores. Gracias a nuestros queridos oyentes por acompañarnos el día de hoy en un capítulo más de la consulta jurídica. No olvides que si tienes alguna pregunta o tema que les gustaría que cubremos en futuros episodios, no duden en contactarnos. Hasta la próxima.